20 de diciembre de 1989. Poco después de la medianoche, Panamá todavía dormía cuando el cielo empezó a llenarse de motores. En minutos, una fuerza de más de 27.000 soldados estadounidenses cae sobre un país entero como si fuera un tablero militar. Aeropuertos, cuarteles, puentes, centros de mando. Ningún lugar está a salvo. La oscuridad fue reemplazada por fuego, paracaídas y explosiones. La guerra llegó antes del amanecer. Atención, atención. Oficiales, soldados y civiles en la comandancia están completamente rodeados por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Sería en vano resistir. Tienen 10 minutos para deshacerse de las armas. La operación Causa Justa fue lanzada con el objetivo principal de derrocar y capturar al líder de facto de Panamá, Manuel Antonio Noriega. Las razones principales incluyeron las acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero contra Noriega, la protección de ciudadanos estadounidenses en Panamá y la seguridad del Canal de Panamá tras el deterioro de la relación con Estados Unidos. Mientras Ciudad de Panamá permanecía a oscuras, la invasión ya estaba en marcha. En el aire, aviones de transporte C-130 y C-141 avanzaban en formación. Más abajo, helicópteros se deslizaban con las luces apagadas, siguiendo rutas memorizadas. En las rampas abiertas, los soldados ajustaban arneses, revisaban armas y repetían mentalmente secuencias ensayadas durante semanas. Estados Unidos había preparado el golpe con precisión quirúrgica. Bajo la cobertura del Comando Sur se había concentrado una fuerza conjunta sin precedentes para la región. Infantería aerotransportada, Rangers, Fuerza Delta, SEAL de la Marina, apoyo aéreo táctico y estratégico, inteligencia y logística listas para sostener una ocupación inmediata. Antes del primer disparo, la invasión ya existía en relojes sincronizados, frecuencias asignadas y rutas que convergían como una red cerrándose. A la 1 en punto, la operación Causa Justa estalló. En pocos minutos, 27 objetivos fueron atacados casi en simultáneo. Cuarteles, aeródromos, centros de mando, estaciones policiales y nodos de comunicación quedaron bajo fuego. La lógica era decapitar la capacidad de respuesta antes de que pudiera organizarse, romper el mando y aislar cada punto de resistencia. En el cielo ocurrió un hito histórico. Por primera vez en combate, cazas furtivos F-117 lanzaron bombas guiadas con el objetivo de aturdir y desorganizar defensas clave. No se trataba solo de destrucción, sino de dar un mensaje claro de que la superioridad tecnológica acompañaba al volumen de fuerza. Alrededor, el resto del paquete aéreo mantuvo el ritmo constante de inserciones, cobertura y evacuación, transformando la madrugada en una coreografía violenta y precisa. Por otra parte, en Río Hato, el combate fue inmediato. Los Rangers saltaron desde apenas 152 metros de altura, bajo fuego enemigo, tocando suelo en una pista que debía ser tomada a cualquier costo. El salto nocturno dispersó a las unidades, y el terreno oscuro convirtió cada movimiento en una carrera corta y peligrosa. Hubo reagrupamientos improvisados, disparos a quemarropa y avance metro a metro hacia la línea de pista. La prioridad era asegurar el aeródromo,
porque de él dependía la llegada de refuerzos y la continuidad de la operación. Mientras el río ardía, el centro de gravedad se desplazó definitivamente hacia Ciudad de Panamá. Controlar aeropuertos y pistas era controlar el país. Se sucedieron aterrizajes rápidos, helicópteros entrando bajo y perímetros armados a contrarreloj. En la ciudad, los puntos de contacto se multiplicaron. Disparos desde edificios, movimientos confusos en calles estrechas, resistencia mezclada con zonas civiles. Panamá dejó de ser una ciudad y se convirtió en un conjunto de objetivos que debían ser tomados uno por uno. En paralelo, las fuerzas especiales ejecutaron operaciones de precisión extrema. Eran misiones pequeñas dentro de una tormenta enorme. Equipos con un solo objetivo: entrada fulminante, contacto breve y salida rápida. La idea era acortar la guerra eliminando piezas críticas del tablero. En el aeropuerto de Paitilla, la noche se volvió brutal. La misión buscaba negar aeronaves y bloquear una posible vía de escape, pero la resistencia estaba preparada. El combate fue cercano, caótico, marcado por sombras, ráfagas cortas y evacuaciones bajo fuego. Para los SEAL, ese enfrentamiento dejó bajas y la dura certeza de que incluso con superioridad aérea y numérica, la guerra urbana podía cobrar su precio más alto cuando la sorpresa se quebraba. Con la llegada del amanecer, la magnitud real de la invasión quedó expuesta sin filtros. La luz reveló lo que la noche había ocultado: edificios ennegrecidos, cuarteles humeantes, vehículos destruidos y columnas de humo elevándose desde distintos puntos de la capital. El centro de mando panameño estaba en llamas y los impactos se extendían como cicatrices visibles sobre el entramado urbano. Lo que durante horas había sido una secuencia de objetivos militares comenzó a mezclarse de manera inevitable con la vida civil. En barrios densamente poblados, el fuego cruzado dejó de ser abstracto. Familias salieron corriendo con lo puesto, buscando refugio mientras las detonaciones seguían resonando a pocas cuadras. Atención, aléjense de esta área sin más demora. El chorrillo se convirtió rápidamente en el símbolo más crudo del costo urbano de la operación. Incendios descontrolados, viviendas precarias consumidas por el fuego, calles cubiertas de escombros y una población desplazada de golpe. La ofensiva estadounidense mantenía su lógica militar intacta, pero la ciudad ya no funcionaba como ciudad, sino como un espacio roto, atravesado por el miedo y la destrucción. Durante el día, el esfuerzo principal se concentró en consolidar lo ganado durante la madrugada. Las fuerzas estadounidenses establecieron perímetros, aseguraron edificios clave y avanzaron sobre focos de resistencia residual. Aparecieron checkpoints en avenidas principales, patrullas mixtas recorriendo barrios y detenciones masivas de miembros de las fuerzas panameñas. La invasión entró en una fase distinta y ya no se trataba de golpear en simultáneo, sino de controlar. La resistencia dejó de presentarse como un frente organizado. Se fragmentó de forma aislada con disparos esporádicos desde edificios altos, pequeños grupos intentando replegarse o confundirse entre civiles y movimientos desordenados sin coordinación central.
Cada contacto obligaba a reaccionar con cautela, porque la línea entre combatiente y población civil era cada vez más difusa. En ese escenario, la superioridad tecnológica no siempre ofrecía respuestas claras. No había una autoridad civil operativa ni una cadena de seguridad confiable. Hospitales desbordados, servicios interrumpidos y calles cortadas profundizaron la sensación de vacío. Desde el primer día comenzaron las discusiones sobre las víctimas, con conteos distintos, cuerpos sin identificar, personas desaparecidas y relatos contradictorios. Las cifras oficiales y las estimaciones independientes no coincidían, y el saldo humano empezó a convertirse en un terreno de disputa política y moral casi tan intenso como el combate mismo. La invasión estadounidense se saldó con más de 1.000 panameños, soldados y civiles muertos. 20.000 personas se quedaron sin hogar. Con la caída de la noche, el control militar no se tradujo automáticamente en orden. En amplias zonas urbanas, la ausencia de fuerzas regulares abrió espacio al caos. Comercios, depósitos y viviendas quedaron expuestos y comenzaron saqueos que se multiplicaron con rapidez. El daño económico creció en pocas horas, alimentado por el miedo, el oportunismo y la sensación de que nadie controlaba realmente la calle. Las patrullas intentaron contener la situación, pero el terreno urbano seguía siendo hostil. Luces intermitentes, disparos aislados y movimientos confusos mantuvieron la tensión elevada. Para muchos civiles, la segunda noche fue tan angustiante como la primera. Sin información clara, sin servicios básicos y con la sensación de que la violencia podía reaparecer en cualquier esquina. La invasión tenía objetivos definidos, tiempos calculados y una lógica estratégica precisa. Pero en las calles, la guerra obedecía a otras reglas. Supervivencia, miedo, desorden y venganza se mezclaron en un mismo espacio. Mientras los mandos hablaban de consolidación y control, Panamá vivía una noche larga, marcada no solo por la derrota militar de un aparato estatal, sino por el colapso momentáneo de la vida cotidiana. En los días siguientes, la operación cambió de ritmo, pero no de intensidad. La fase de asalto relámpago dio paso a una presión constante y metódica. Las fuerzas estadounidenses reforzaron puntos de control, ampliaron perímetros y establecieron un dominio casi total sobre instalaciones estratégicas, rutas y centros de comunicación. Cada puente, cada aeropuerto, cada cuartel relevante estaba bajo supervisión directa o neutralizado. El aparato militar panameño había sido desarticulado en gran medida durante la primera madrugada. Sin mando cohesionado ni capacidad aérea o logística significativa, la resistencia se redujo a focos aislados que fueron siendo absorbidos uno por uno. Atención, atención, ¿por qué ustedes siguen resistiendo lo invencible? Su resistencia es fútil, sus vidas están sacrificadas por un dictador corrupto. Patrullas mecanizadas recorrían la capital, helicópteros vigilaban desde baja altura, equipos especiales ejecutaban allanamientos selectivos en busca de mandos ocultos y arsenales remanentes. Sin embargo, el objetivo simbólico seguía fuera de cuadro. Manuel Noriega, el líder militar, no aparecía, y su ausencia mantenía la operación en una tensión latente. La invasión había demostrado una superioridad abrumadora, con 27.000 soldados desplegados en cuestión de horas, un dominio aéreo total y fuerzas especiales actuando en múltiples frentes.
Pero mientras el hombre buscado no fuera capturado, la sensación de cierre no existía. La guerra se había ganado en el plano táctico, pero aún no en el plano político. Las tropas estadounidenses destruyeron el cuartel general de Noriega para darle caza. El que blandía un machete, el man, que había desafiado a Estados Unidos durante tantos años, básicamente se escondió. No promulgó ni una orden militar, ni una. Simplemente huyó. Huyó y huyó. Finalmente, Noriega se refugió en la Nunciatura Apostólica. El conflicto se concentró entonces en un solo edificio. Afuera, fuerzas estadounidenses establecieron un cerco firme y visible. Adentro, el margen de maniobra se reducía día tras día. La presión no fue solo física, sino psicológica y diplomática. La imagen de tropas rodeando la sede recorrió el mundo, transformando la invasión en un episodio de alto voltaje político. En las calles, la población observaba con mezcla de furia, cansancio y expectativa. La guerra, que había comenzado con explosiones aéreas, ahora se resolvía en una espera tensa. Cada jornada sin desenlace prolongaba la incertidumbre. El peso simbólico era enorme y la caída definitiva del régimen dependía de ese último acto. El 3 de enero de 1990, Noriega se entregó. Fue trasladado bajo custodia norteamericana y enviado a Estados Unidos para enfrentar cargos. Con ese movimiento, la operación cerró su capítulo más visible. El objetivo estratégico había sido alcanzado. General Manuel Noriega, who had ruled the country from 1983 to 1989, was removed from power, arrested, and brought to the United States for trial. Ahora bien, la operación no terminó con la rendición. Durante semanas continuaron tareas de estabilización, patrullaje y reorganización institucional. Panamá inició una reconfiguración profunda de su estructura de seguridad que culminó con la disolución formal de su ejército. El país quedó bajo un nuevo esquema político y con el canal encaminado hacia el control pleno panameño en los años siguientes. El saldo humano y material quedó envuelto en controversia. Las cifras de muertos variaron según las fuentes. Hubo desaparecidos, miles de desplazados y barrios enteros gravemente dañados. La economía sufrió el impacto combinado de bombardeos, combates urbanos y saqueos posteriores. Lo que fue presentado como una operación quirúrgica dejó para muchos una herida abierta cuya dimensión exacta aún generaba debate. La operación Causa Justa quedó registrada como una demostración contundente de poder militar. 27 objetivos golpeados en una sola madrugada, la mayor operación aerotransportada estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial. F-117 estrenados en combate, Rangers saltando bajo fuego y fuerzas especiales actuando en el corazón de una capital latinoamericana. Fue una victoria rápida en términos estratégicos y una exhibición de coordinación conjunta sin precedentes en la región. Pero también fue una intervención marcada por incendios urbanos, cifras discutidas de muertos y un costo social que todavía pesa en la memoria panameña. La pregunta que permanece no es solo cómo se ganó aquella noche, sino cuánto dejó atrás una guerra diseñada para terminar antes del amanecer. Así llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.